otro mundo. Claro, exactamente. Adri, dame un segundo que quiero presentar que ya está con nosotros Gervasio Muñoz, él es presidente de Inquilinos Agrupados y de la Federación de Inquilinos a nivel nacional. Hola Gervasio, ¿cómo andas tanto tiempo? Bien. Esta ley es una porquería. ¿Por qué? De alquileres. Porque no benefició a nadie. ¿Por qué? Yo sé que vos la defendiste un montón y te lo quiero decir en la cara. Yo quiero saber por qué. Nosotros nos Quiero saber llevamos por qué. bárbaro, hemos hecho mucho. Yo quiero saber por qué. Porque no mejoró nada. ¿Por qué? Mostrarle los números, Ramiro. No, pará. Vos dijiste que la ley no funcionó. Yo estaba escuchando antes y dijeron que a los propietarios no les convenía alquilar con esta ley. Y la verdad que no. Entonces, ¿hay que aumentar los precios de los alquileres para que eso funcione? No, no hay salarios que te puedan afrontar ningún aumento. Entonces, ¿cómo hacemos si los salarios no pueden pagar alquileres altos que le convenga a los proyectar propietarios? algo en este país a 3 años no sirve. Entonces, Hagamos algo razonable para lo que tenemos. ¿qué sería razonable? Más corto plazo. Alquileres de corto plazo. Sí. Vimos en el Focus Group que una chica decía, cuando estás por cumplir 6 meses antes del contrato de alquiler, empezás a angustiarte porque no sabes dónde vas a ir a vivir y qué condiciones te van a Entonces, poner. ¿qué hacemos? Lo dejamos sin propiedades porque esto no le benefició a nadie. ¿Cómo sin propiedades? ¿A quién? Claro, a ver, lo que termina No, pasando... pará, pero no, dale. yo no me Hablemos quiero en enojar serio, con vos, pero hablemos yo en soy serio, inquilina. hablemos en serio. Porque Andá a alquilar, yo tiro Gervasio. titulares al toque también. Yo lo que digo es hablemos en No, me serio. encanta hablar con vos, pero vos dijiste, no tengo propiedades. pará, Tenemos vos propiedades. dijiste, a los propietarios no les conviene alquilar. No les conviene. Entonces, lo que se desprende de eso, sencillamente, es que para que haya viviendas en alquiler, le tiene que convenir a los propietarios. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que convenirle a todas las partes. No, Tiene que haber una oferta y una demanda acorde a un mercado que sirva. Entonces yo te digo... Hay que regalar. Sí, Entonces yo te lo... tenés que regalarlo. Hay que regalarlo. Ese es el concepto. Hay que Podemos regalarlos. hablar racionalmente de otras cosas. Yo estoy en desacuerdo con muchas de las cosas que escuché. Yo te pregunto... ¿De qué? No entiendo de qué hablas. Del anterior... ¿Quién dijo que había que regalar las propiedades? No. Es que la lógica... Con una inflación del 100%, pisarla un año... La lógica que plantearon... Hablemos realmente de tener políticas de vivienda. ¿Cuál es? ¿Una política de vivienda real? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yo te digo, ¿vos sabés cuándo se eliminó aquí el banco hipotecario? Sí, con Menem. Bien, muy bien. Y eso... No se eliminó, se lo regaló. Bueno, Eduardo Elstad. estoy de acuerdo. Estoy Bien. totalmente de Se lo acuerdo. regaló Menem. Bueno, Menem. sí, te escuché y... Sí. estoy Yo de también acuerdo te con escucho vos. hace muchos años. Querés que hablemos de... Pero no vayamos para atrás. Miremos no una vayamos cosa tan para largo. adelante. Sí. Lo que vos estás proponiendo como argumento... ¿Qué propuse? Lo que propusiste... Ustedes propusieron que a los propietarios... no les alcanza la plata del Es verdad alquiler, eso. no les conviene, No, ¿viste lo y que que son las entonces la ley fracasó. Y yo lo que les digo, muchachos, discúlpenme. Una ley que Perdón. el diputado Lipovetsky, ¿no? Sí. Sí, en realidad es de la senadora Larraburu. También. Pero bueno, se construye cualquier cosa. Y votada por todo el Congreso Nacional. Sí, Cierto. Bien. En el Senado no. En el Senado solo por el Frente de Todos. Lo que yo digo es, che, ustedes están proponiendo que algo que tenga éxito es que los propietarios estén conformes con los precios que cobran. Y yo lo que les puedo decir, porque yo represento a los inquilinos, es, en realidad, a los que no nos conviene alquilar, es a los inquilinos, porque dejamos todo el sueldo en el alquiler. Y si vos tenés un país con 50% de pobres, con 38% de trabajadores en la informalidad, ¿a quién le vas a dar un crédito? Porque ¿sabés qué pasa? Yo hablé mucho con Iván Kerr cuando era... Secretario. Cuando era secretario de Vivienda del gobierno de Macri. ¿Y sabés qué te dicen todos? Lo que dijo acá. No, el problema es macro, ¿eh? Hay que estabilizar la moneda, tener una moneda dura. ¿Y sabés hace cuánto le estamos escuchando eso? Y entonces, como eso no pasa, Disculpame, lo que sigue pasando... generar un fondo, a mí me parece interesante. Un fondo, los fondos cuando tenés ciclos tan complicados, una economía tan perturbada y tóxica, en donde nadie le cree a nadie, un fondo puede ir de alguna manera sosteniendo los ciclos. Entonces, vos... ¿Fondo para qué? No entiendo. Para estabilizar los créditos. ¿Qué es La cuota de estabilizar los créditos? ¿Pero cómo vas a estabilizar los créditos? ¿Lo Esta escuchaste? es otra irracionalidad. En realidad, no lo digo por ustedes, lo digo por Iván Kerr, lo conozco. Conozco también la Pero política Estados que Unidos se lleva. funciona así también. Estados Unidos, te digo la verdad, nosotros tenemos mucha relación con organizaciones inquilinas de Estados Unidos. Lo que está sucediendo en Estados Unidos es un escándalo. Tanto que el presidente ahora está condonando las deudas por pago de alquileres. Está suspendiendo los desalojos. No, desde antes de la pandemia A ver, hasta hoy. ponémelo, Adrián. Adri, ¿estás por ahí? Sí, espera. Sí, estoy acá. A ver, no es un escándalo tampoco, digamos. Lo que está sucediendo es que Biden tiene dos frentes acá. Uno es
el de la condonación de los créditos para poder estudiar en la universidad. Y por otro lado, lo que tenías, se armó un lío bárbaro por la condonación, justamente, de las ejecuciones inmobiliarias durante la pandemia, que hubo regímenes de excepción que, bueno, produjo un montón de turbulencias en la economía que todavía están pagando y que hacen que crezca el techo de la deuda externa aquí de los Estados Unidos y de la deuda pública interna y externa, que, bueno, produjo unos desequilibrios importantes. ¿Pero cuál es el bueno, a ver, Es no el es un nivel de centro. escándalo. No, bueno, lo que pasa No es un nivel de bueno, escándalo, no es un escándalo. Lo que no pasa un es que escándalo. nosotros acá llegamos a proponer que se condone la deuda por alquileres, que se suspendan los desalojos, como se está planteando en Estados Unidos, que a nosotros nos tildarían de comunistas. Ahora está de moda tildar a todo el mundo de comunista, ¿bien? En Estados Unidos, la crisis de vivienda que hay es enorme, tanto que, lo nombraron al pasar, es la cuna de la burbuja hipotecaria de Estados Mostrame Unidos el del mapa. 2008. Quiero que le muestres a Coincido con Gervasio vos que ahí también y llegó lo recuerdo. un poquitito más tarde y está bueno mostrárselo. No, yo Mostrarle llegué cuando me dijeron. Ah, no sé si lo vi. No, un poquito más Lo tarde. vi, lo que vi, lo vi. nosotros lo Esto lo pusimos. publicamos nosotros, sí. Bueno, esto Airbnb. es producto de la ley. Pero ¿esto de qué año es? Esto es diciembre. ¿Y cuándo empezó Airbnb en la Ciudad de Buenos Aires? No, hace un montón, pero no le eché. Pero No entonces, queramos ¿cómo podemos sacar las hacer? empresas. O vos todavía estás esperando que se vaya Uber de Argentina, Gervasio. Vos dijiste que esto es por la ley de alquileres. Yo te dije, Yo te ¿hace digo, cuánto esto que es está lo que pasa en el Airbnb en la mercado Ciudad de Buenos Aires? argentino. Bueno, no, pará, eso no. Pará. ¿Y qué querés? ¿Derogar Airbnb? Pero yo dije que quería derogar Airbnb. qué haces? Vos me dijiste que esto es por la ley de alquileres. Yo te dije, Sí. che, esto es de antes. No se puede discutir más, esto- no se puede hablar más. No, por favor. Y En aparte me París, encanta. en París, Mostrale el de en París septiembre. está la ley de alquileres. Mostrale el de septiembre, Gervasio, que no lo pudo ver Pero porque si lo llegó- publicamos nosotros. Mirá, eso, ahí mirá. está. Bueno, ahí no dicen inquilinos agrupados, pero lo publicamos Este nosotros. no esto. es un mapa, si querés, amparado o muy parecido al tuyo. Esto es No, septiembre. es el nuestro, es el nuestro. Bien, septiembre. Mostrale ahora el de diciembre. 46% más. Es ¿Qué? tu mapa. Sí, pero París es todo París rojo, ¿eh? Todo. No hay ley de alquileres en París, ¿eh? ¿Y? Esto es un fenómeno global. Esto no es ley de Vos me alquileres. decís Eso- Decir que Airbnb viene a la ciudad de Buenos No Aires me por la ley de compares con alquileres. París porque a mí me encantaría, pero Pero te no puedo estoy estar hablando comparando. del 3% Qué de difícil. inflación anual, Gervasio, con el 100. ¿Pero qué tiene que ver la inflación, la ley de alquileres con Airbnb? Mucho. Yo no te estoy diciendo eso. Es el país te que estoy tenés. diciendo que hay un sector. Primero, hay una forma de alquilar en el mundo que cambió completamente, que es a través de plataformas. Punto. Ley de alquileres sí, ley de alquileres no. No importa, porque en París, si no, no habría Airbnb y está y mucho más. ¿Sí? París, Estados Unidos, Brasil. Todo. La diferencia es que acá tenés Todo. 3 cifras de inflación interanual y claro, la gente tiene cada vez más salario informal, no puede demostrar ingresos, no puede acceder al Exacto. crédito de la vivienda y vos Sí. encima tenés un mercado donde se registran alquileres ¿Cómo se cuyos registran propi- alquileres? Y sí, el registro es a 3 años. Sí, Cuyo mercado obligatorio, que No, es a ese 3 es el años plazo. y el propietario no lo quiere. El registro del contrato es un registro en AFIP. El plazo del contrato de alquiler es de 3 años. Sí. Sí. El registro, digo, el registro El o plazo del contrato. El como plazo- sinónimo de plazo. Sí, no son sinónimos. Es lo que dura un contrato de alquiler, son 3 años hoy en Argentina. Antes eran 2. ¿Sí? Eso no puede ser negocio nunca para nadie. Para nadie no, para el propietario. A mí me parece perfecto que vos defiendas... Para el inquilino los tampoco. ¿Vos escuchaste el focus group que decía, antes de, cuando se me está por terminar el contrato, estoy loco porque no sé qué voy a hacer? Es obvio que tener un contrato más No, largo no, te da pero no digo estabilidad. eso. Hablo del ajuste. El ¿Sabés la ajuste es cantidad anual. de familias que nos llaman, nos escriben y la cantidad de inquilinos que nos escriben diciendo, Marcela, el equipo, no llego, yo ya sé que lo firmé Obvio. por ley, no llego a pagar el Obvio. ajuste anual que está Obvio. firmado, no Pero es vos estarías el a favor. demonio de la inmobiliaria, Pero- es el pobre No, no, tipo que no puede pagarlo. No, lo que sucede es que las inmobiliarias están pidiendo por encima de ese índice porque las inmobiliarias en este país Sí. se creen que están por encima del Estado y no cumplen ningún tipo de ley. Tema aparte, el índice es anual, el índice está por debajo de la inflación. Tener un aumento del 90%, aunque sea una sola vez por año en el precio del alquiler, es dramático. Ahora, yo te hago esta pregunta. ¿Vos estás de acuerdo entonces que el aumento es mucho? Sí, Entonces, ¿habría que bajar el precio de los alquileres? no, Contame entonces cómo hacemos. mejorar los salarios
Y el ajuste debería ser por salario, no por inflación. Entonces es como Ivanker. Entonces es como Ivanker. ¿Sabés qué hay que hacer acá? Tener una moneda dura, establecer una lógica Pero macroeconómica. que ¿Sabés qué pasa? Pero No en el sucede mientras nunca. tanto, haces leyes que no son sucede. para este país. ¿Viste? Pero Como sí, querer... pero... No, bueno. Creo yo esto, no es el contexto. Me hubiese encantado que Mira, funcione el durante la crédito. pandemia... ¿No es el contexto? No es el contexto. Durante la pandemia, con la crisis enorme que hubo, nosotros peleamos mucho para que haya un decreto que suspendió los desalojos y congeló el precio de los alquileres por toda la pandemia. Eso protegió a mucha gente de no quedarse en la calle y de poder seguir pagando el alquiler porque muchas no tenían trabajo en pandemia, ¿no? Hoy los precios de los alquileres son carísimos, la actualización anual en un panorama como el que estamos viviendo, de salarios por el piso, etcétera, es dramático. La verdad es que yo creo que frente a una situación así debería ser política de Estado el alquiler como es en otros países del mundo. Acá en ¿Lo Argentina... propusiste? 80 millones de ¿Y qué veces. pasó? No te dan bola. Acá lo único que se Ahora, ¿qué repite, acá haces lo único que con se un repite es la casa caso propia. de un departamento... ¿Cómo? que No te escuché. El caso de un departamento alquilado. Y se te plantan y te vienen con hijos y qué sé yo, como... Se te plantan y te vienen con hijos. Te ocupan, digamos, te dejan de pagar. No estoy diciendo que todos los comportamientos sean así. Hay gente... No, y entonces ¿para qué lo nombramos? Porque yo te podría Porque decir, hay- porque- Eduardo Einstein se quedó con toda la tierra en la ciudad de Buenos Aires, se la regalaron. No, pero vos me ¿Querés querés hablar de eso? No, ¿Querés hablar de eso? Sí, también si querés. Hablemos de eso. Sí, ¿De cómo se quedó con el banco Le damos el hipotecario? espacio a Eduardo ¿Del banco Einstein, hipotecario? que sé que nos ves y quiere salir a hablar y aclarar algo. Porque ya Sería, que lo estamos sería mencionando un hito en la historia de la televisión Pero por que eso, diga cómo hace para quedarse con tierra El pública tema es político. y con el banco hipotecario. Sí. Estoy de acuerdo con... Eso es estructural, no la señora que No, tiene hijos y es se queda en un estructural departamento, también ¿eh? que el sistema financiero. Dale. Pero si vos fueses propietario, lo voy a dar vuelta. No ¿Vos especule de esa manera. todavía no sos propietario o sí, Gervasio? No, Final? y no me voy a ¿No? poner en ese lugar. Bueno, Yo defiendo a los inquilinos y me pongo en el lugar de los inquilinos. Pero si fuese Para ponerse en propietario. el lugar de los propietarios, además, están todos. Absolutamente todos. No, ¿por qué? Es una cuestión de... Porque si vos decís mercado. que para el propietario no es negocio tener alquileres Pero ¿qué pasa? impagables, bueno, vos te pusiste en el lugar Uno de los como propietarios. consumidor- Yo me pongo en el lugar de los inquilinos. No. Yo entro a todos No es lados una banda y esto. todos los trabajadores, no es una banda, son posiciones políticas. Claro. Y todos los trabajadores No. me cuentan lo Son que es posiciones- pagar los alquileres. Escúchame, no, son posiciones para estudiar el mercado. Yo cuando, Pero por ejemplo... para mí no es una cuestión de mercado, trato es una ver- cuestión de derecho. Vos estudiás la formación de los precios de los alquileres. Para poder estudiar la cadena de formación de precios de los alquileres tenés que entender el razonamiento de que el propietario. Es como yo tratando de entender, como consumidora, por qué me aumenta la funda del celular. Y trato de entender cómo es el comportamiento de la cadena de formación de precios. No es que me pongo del lado del empresario del No, lado si vos comercial. decís que no le Trato de conviene, te entender. pusiste del lado de los propietarios. Gervasio. No dijiste a los inquilinos no les conviene estos precios. Dijiste No a les los conviene a propietarios no les ninguno, conviene. dije yo. Es No, dije, no le imposible que a conviene a ninguna de las ninguno. partes, dije yo. Es imposible que a ninguno le convenga. O uno paga mucho o el otro paga poco. Te lo doy vuelta. No ¿Vos hay crees que forma es de que conveniente? el propietario cobre un montón de guita y el inquilino pague un montón de guita. Gervasio, ¿vos Bueno, crees que hay- es perdón, conveniente hay eso camisas para los... intermedias. Perdón, pero me Espera, parece los que- inquilinos... No, espera, porque esto me interesa. ¿Vos crees que esta ley es conveniente para los inquilinos? Totalmente. O sea, ¿vos crees que Totalmente. ese Y por negocio- eso hay tanta campaña en contra de la ley, por Vale. supuesto. Aclarando que la ley, como estaba pensada, nunca se llegó a implementar porque estaba pensada para una inflación que claramente era menor. Te hago una consulta y sin estar en contra de la ley. Lo aclaro. Me parece que es una buena ley desde mi punto de vista. Ahora, ¿no habría que hacer alguna modificación para que la actualización deje de ser anual con una inflación del 100%? Porque estamos hablando de que los propietarios no son tampoco Claro. todos multimillonarios. Hay jubilados que tienen un departamento con el que pagan sus gastos con jubilaciones que no camino alcanzan en la Y lo Argentina. laburaron, ¿viste? Y todo. ¿Qué modificación se le puede hacer para proteger a ese sector puntual de la población? De los propietarios que, no estamos hablando, insisto, no grandes terratenientes. Estamos hablando del tipo que tiene una o dos propiedades y que lo usa para mantenerse. Completamente sincero te soy, ¿eh? Primero, yo no puedo pensar en cómo se defienden los propietarios, no importa la edad que tengan. ¿Por Yo qué la no? verdad, ¿Por qué yo la- no? Yo no entiendo yo la- cómo no se puede hacer ese ejercicio en la economía. No te entiendo, ¿eh? yo la verdad que pienso más en los jubilados que dejan la jubilación en el alquiler. Y para esos jubilados que dejan la jubilación en el alquiler, que la actualización sea una sola vez por año, protege esa magra jubilación que tienen. Eso por un lado. Por otro lado, vos decís, che, con un nivel de inflación como este es dramático
es así, yo creo que es dramático para 9 millones de inquilinos de la Argentina. Lo que yo creo que debería suceder es que no haya una modificación de la ley, sino que haya una medida del gobierno, que puede ser que entonces no sea el índice del 89% como es hoy, sino que sea del 60%. ¿Y cómo lo fijarías ese índice? No, eso se fija. Hay otra cosa que tampoco se habla mucho, y es que Argentina, cuando se convirtió en una Argentina de trabajadores que se compraban su casa, ¿sí?, que básicamente fue hasta la dictadura, sucedían varias cosas para que eso suceda. Primero, vos tenías trabajo de calidad, obviamente, y tenías a toda la población con trabajos de calidad, en donde un solo salario en una familia alcanzaba para mantener a la familia, irse de vacaciones y sacar un crédito. Pero lo que también sucedía, y no se nombra, es que las viviendas estaban en pesos, no estaban en dólares. Cuando te dicen, che, hay que estabilizar la economía porque así hay créditos. Mentira. Y yo lo hablo con el mercado, ¿eh? No es que yo les digo mi opinión. Yo lo hablo con el mercado. Hablas. Y sí, te pones del lado del mercado, ¿te agarré? No, del lado no. Bueno, yo sí, hablo con el mercado. para y el mercado poder lo que te entender... dice, y el mercado lo que te dice ¿Qué te dice el mercado? Mirá, hacé lo que quieras, ¿Qué? pero lo único que no me sacás es la vivienda dolarizada. ¿Y cómo un banco te va a dar un Pero, crédito espera, ¿vos por qué para pensás alguien que que es eso? cobra en pesos pagar una vivienda en dólares? ¿En qué país lo vieron eso? Pero En vos ningún ¿por qué país pensás existe que es eso. eso? ¿Cómo? ¿Vos por qué pensás que toman, no sé, digo el dólar, por suerte no fue el yuan, no fue otro, ¿por qué pensás que es una moneda distinta al peso argentino? ¿Por qué sucede esto? Porque lo hizo Videla y Martínez de Oz. Dolarizaron las viviendas en Argentina. ¿Por qué el mercado lo defiende? Porque el mercado tiene excedente en pesos, construye una torre, ¿Por qué tiene excedente en pesos? porque se dedican al agro, por ejemplo. El gran constructor de la Argentina, ustedes caminan por acá, pero por todas las ciudades, y viste que hay torres y torres y torres por todos lados. ¿Quién las construye? ¿Para quién? Si en la ciudad de Buenos Aires hay 340.000 viviendas vacías, pero no con la ley de alquileres, 2010, censo 2010, 340.000 viviendas vacías. Entonces, ¿por qué? ¿Quién construye para dejar vacío? Bueno, tenemos la vivienda dolarizada en Argentina. La vivienda dolarizada lo que garantiza es que sectores que tienen excedentes en pesos, como el agro, como el narcotráfico en Santa Fe, etcétera, construye edificios y apenas terminó de construir todo un edificio, Sí. tiene 40 departamentos dolarizados. Y punto. Entonces, mientras vos tengas ese modelo en la Argentina... ¿Cómo? Tengo alquileres dolarizados. Y ahora se empiezan a dolarizar alquileres porque pretenden rentabilidad en dólares. Pero es porque porque tenemos una pretenden inflación rentabilidad. total, una inflación loquísima, pero entonces, y salarios por el piso. Más allá de los puntos en los que no coincidís, acá veo un elemento en común con el planteo del ex secretario Iván. ¿Qué dijo? Iván Kerr, digo, hay un dijo? punto No lo en escuché común. todo. Hay un punto en común, la inflación. Si vos tenés inflación, no podés Totalmente, pero llevar también- a pesos el mercado tampoco. Totalmente, pero también sucedió en la convertibilidad durante el menemismo, que tuviste 30% de inflación total durante todo el menemismo, pero los alquileres en ese mismo periodo aumentaron 200%, porque no había ningún tipo de regulación. Entonces, se habla mucho del mundo, se ponen muchos ejemplos del mundo. Y cada uno tiene el mundo que le gusta, la verdad, porque hablan de Estados Unidos y yo te hablo, no sé, de Portugal y vas a decir que mundo loco, pero la realidad es que en muchas ciudades del mundo lo que está empezando a hacerse es regular fuertemente los alquileres, porque tienen un Cuando tenés problema tanta gigante. inflación, ¿qué pasa? No te voy a decir Venezuela, pero no sé cuál es el modelo que vos estudiás de mercados Mira, inmobiliarios. España tuvo una inflación histórica, que no es el 100%, fue el del 10%. Pero es que yo te tengo que llevar a inflaciones desorbitantes como la de la Argentina. Porque es imposible pensar. Y más, te quería preguntar también por las expensas. Nadie habla de las expensas. Inquilino o propietario. Nadie sabe cuánto va a Nosotros sí pagar. hablamos. La ley de alquileres es una herramienta enorme para que el inquilino no pague un montón de expensas que tienen que ver con valorización de las viviendas. Por ejemplo, antes, con la ley anterior, si te decían que vos tenías que pagar todas las expensas, las tenías que pagar. Con la ley actual, por más de que el contrato te digan que vos tenés que pagar todo, hay expensas que uno no paga, arreglos en otros Las departamentos. extraordinarias nada más. Hoy Hoy. es extraordinarias, pero la diferencia con esta ley que molesta tanto es que antes te decían que no tenías que pagar las extraordinarias, pero cuando te viene la expensa, en extraordinarias nunca hay nada, ¿vieron? Que nunca hay nada, Es cierto. que es todo ordinario. Te están arreglando todo el edificio y todo es ordinario. En esta ley, cuando hicimos la ley, pusimos que no importa cómo esté redactada las expensas.
que al inquilino no le corresponde pagar todo esto. ¿Se cumple? Por supuesto que no se cumple, porque no hay dónde hacer cumplir las leyes, menos una ley como la ley de alquileres. Ahora, vos que estás hace tanto tiempo, vamos a decirlo, ¿cuántos años hace que estás con esto? Una banda, demasiados, 7, 8. Yo creo que más, sí, te iba a decir 10 porque recuerdo cuando fue la primera vez más o menos 10, que te conocí. ¿10? Más o menos, me Puede parece. ser, puede ser. Se pasan los años. ¿Sabes por qué te pregunto esto? ¿Por qué nadie se mete con los consorcios? ¿Con los Con consorcios? los que administran las expensas. Hablo de los que administran las expensas, que no siempre son los consorcios, me corrijo. ¿Con las administraciones del consorcio? La verdad que no sé, porque lo que pasa es que, bueno, no sé, yo tengo como la cuestiona. mirada... No te se metieron presentan con una un registro y factura. todo eso, pero pasa cualquier cosa desde hace... No, pero al final no se votó, no. No, pero viene de antes, sí. Lo de las No. administraciones, no sé, a nosotros desde el lugar de inquilino, Tenés que controlar. nosotros no tenemos ningún tipo de facultad frente a las administraciones de consorcio. No podemos participar de las reuniones, no podemos votar, no podemos nada. Por lo sos el que tanto, paga el grueso del total, totalmente. sin embargo. Pero no podemos, y no solo eso. Ahora empiezan a haber muchos edificios que son de una sola persona, ¿no? Que tiene todo el edificio. Y todo el edificio está lleno de inquilinos, que son los que viven ahí, que saben que hay que arreglar tal cosa y tal otra, y nosotros no podemos ni opinar ni nada, ¿sí? Nos hacen pagar todo. Yo creo que la alianza, por lo que veo, la alianza entre los propietarios, que participan poco, además, y que las administraciones muchas veces se van con toda la guita y no los ves nunca más porque nadie hace nada para controlar las Seguro. administraciones. Y le deben a proveedores, porque también pasa sí, eso también. y No, lo de las Generan administraciones, deuda. Es un negocio estudias genial. 3 meses, el curso es de 3 meses, y puedes hacer cualquier barbaridad. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, quizá no se sepa mucho, es obligatorio que las expensas se paguen por transferencia bancaria, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires, tener una cuenta de una administración de consorcio es por el Banco Ciudad y es gratuita. En las expensas tienen que venir las facturas de todos los gastos que lleva adelante la administración. Yo nunca vi una. Yo tampoco. Nunca. Es más, en pandemia, a mí, ahora voy a tener represalias, pero a mí me hacían pagar las expensas en efectivo y a en todo plena el mundo, pandemia. a todo el mundo. En plena pandemia. Sí, sí, sí. Sobre eso no hay ningún tipo de control. Bueno, son, yo creo, esas pequeñas cosas que tienen que ver con las administraciones, con quién paga las expensas. Por ejemplo, el ABL. Antes, hace mucho tiempo, el ABL y el agua lo pagaban los propietarios. Después eso, obviamente, el mercado avanza, ¿no? Y te hace pagar primero todas las expensas y después el ABL y después el agua. Y eso será mínimo, puede ocurrir. Digo, Pero antes. es un tema del derecho. Antes. Si vos pagás el impuesto, etcétera, etcétera, eso tiene que ver con el criterio de propiedad que se Bueno, esté hoy está ocupando. legislado, que es la ley de alquileres. La ley de alquileres obliga a que el ABL y el impuesto inmobiliario lo paguen los propietarios, porque es un impuesto sobre la propiedad. O sea, si la propiedad está vacía, el propietario tiene que seguir pagando igual el ABL. No creo Olvídate. que eso es justo. Seguimos pagando el ABL, seguimos pagando absolutamente todo. Entonces, todas esas cosas son las que hacen finalmente a la economía de la familia que alquila y que es muy difícil que se regule. Yo creo que es muy difícil que se regule porque es mucho más cómodo prometer cualquier cosa, como por ejemplo el sueño de la casa propia, ¿sí? Que no le toca a nadie. ¿Es que no, vos no soñás con tener la casa propia? Yo no quiero soñar, yo quiero vivir bien hoy. Yo no voy a comprarme Pero- una casa. Él decía recién. ¿Por qué no El sacarías un 75, crédito si vos pudieras? decías entre 30 y 40. 30 y 40, sí. El 75% de los menores de 45 años de la Argentina alquila. Está bien, pero ¿no querrías comprar si podés? Yo quiero que todo el mundo preferiría Y ese yo endeudamiento. querría no solo comprar, querría irme de vacaciones, me gustaría conocer Europa y también me gustaría tener una casa de fin de semana. Y sí, me gustaría, y obvio. Y me gustaría tener un trabajo repiola y no me pasa todo eso. Entonces quiero vivir bien hoy. Entonces, como quiero vivir bien hoy y sé, además, que no me voy a comprar una casa en toda mi vida trabajando, porque por eso te prometen que Ya en realidad el abandonaste vos problema... esa expectativa. Yo justamente lo que hice fue no abandonar. Yo lo que hice fue involucrarme y pelear Esperá, para vivir me bien están hoy. pidiendo que Romy que lo despida a Adrián Sack porque se largó a llover en Estados Unidos. Chau, Adri, te Sí, a despido ver en si vivo. se nos refina. Chau, amigo mío. Me Te van a- liberamos. Me van a echar. Sí, te vas a Bueno, volar. espérame, Chau. una sola cosita nada ¿Qué más. querías decir? Hola. Sí. No, nada más, a Gervasio.
que no es inquilinos contra propietarios. Esto no es una guerra, chicos. O sea, es un contrato entre una parte y la otra. A mí me llama la atención ese tono de confrontación y estaría bueno que también conozcas no solamente Europa, sino Estados Unidos, sobre todo si vas a hablar en televisión sobre Estados Unidos. Es muy importante, esto no solo te lo digo a vos, sino a todos los políticos de Argentina. Bueno, me voy porque me lleva el viento. Chau, chicos. Te vas volando, amigo, literal. Chau. Bueno, Estados Unidos no me gustaría conocer igual. Bueno, pero si me invita ¿sabés qué pasa? el periodista, vos yo voy. estás radicalizado, porque para poder también incluso encontrar las trampas del mercado, tenés que estudiar cómo funcionan otros modelos. Yo lo estudio, cuando yo no creo que saco para estudiar Roma haya que ir a Roma. No. O para estudiar historia antigua no haya que viajar al pasado, la verdad. Bueno, viajar Él tendrá no. una percepción sobre lo que ve ahí en donde estaba y yo tengo otra percepción sobre lo que sucede. No importa. Te voy a decir una cosa. No importa. Cuando vos tenés un contrato, y cuando sos empleado también, digo, no es que entrás rompiendo todo. Se supone que tenés que tener una convivencia lo más o menos posible. Sí, lo que pasa es que si vos vas a un laburo, ¿no? Sí. Vos entrás a un laburo y te dicen, che, mira, las condiciones laborales acá son estas. Vas a trabajar 15 horas, te vamos a decir que trabajás 7, ¿no? Y vas a cobrar una parte en blanco y otra parte en negro. Vos empezás a trabajar porque necesitas trabajar y después harás lo que tengas que hacer, un juicio laboral, etcétera, para que se respeten esas condiciones que el Estado dice que se tienen que cumplir, las leyes laborales, ¿no? En materia de vivienda, vos te sentás en una inmobiliaria, la inmobiliaria te dice, mira, acá las condiciones son estas, si no te gustan, olvídate, te podés ir porque detrás tuyo hay 70 personas queriendo alquilar. Entonces uno, ¿qué hace? Firma un contrato donde tenés que pagar absolutamente todo, en donde te dicen que no puedes tener hijos, que no puedes tener niños, que no puedes tener mascotas, que tenés que pagar lo que se les antoje, que el contrato es por 2 años, que el aumento va a ser semestral y además va a ser el aumento que yo quiera, no lo que dice la ley, ¿no? Entonces vos lo firmás porque necesitas un lugar donde vivir y no tenés dónde ir a quejarte. Por eso existimos nosotros, lamentablemente. Ahora, no también tenés hay el una Ministerio de Vivienda, como existió en otro momento, también Sí. existió hasta la dictadura, un ministerio que se encargaba de que se cumplan las leyes que protegen el derecho a la vivienda. Eso ya no existe más. Pero vos en el Ministerio de Hábitat golpeás la decís puerta que tendríamos que y tener te una tiran un Secretaría del sorteo. Y te, No está mal, podríamos eso existió abordarse. ¿Del toda la alquiler? historia. La Secretaría de Alquiler de Vivienda existió desde el 45 hasta el 76. Y ahí... Carlos está reivindicando ¿Qué una pasó, parte Carlos? de la Bueno, historia. se hizo peronista, dejó un poco Se hizo pasó? peronista al final, Gervasio. revolucionario. No, el problema es que se hizo los peronistas dejaron de ser peronistas. Bueno, uno. No, Uy, no acá empecemos tocaste porque una no vamos fibra ¿Qué pasó? íntima. ¿Qué Yo pasó? les voy a proponer algo, pero esto se está poniendo muy picante. Perón, por ejemplo, prohibió la vivienda vacía por más de un mes en Argentina. Ahora se hace en Alemania, hubo etcétera. prórroga y hay críticas por la prórroga de los alquileres. Digo, yo no desconozco la historia, pero ¿vos creés? Fue A cuando ver, más propietarios hubo en Argentina esa etapa. Perón empieza con 65% de inquilinos y termina con 65% porque de había una propietarios. política ¿Qué hizo ahí. Perón? Prohibió la vivienda vacía por más de un mes. De repente suena la marcha. Estableció la función social de la vivienda en la Constitución, lo que tiene Brasil, 49, lo que en la tiene de 40. Alemania. Está copiada. Bueno, eso es lo que... ¿Vos creés en... Y congeló el precio de los creés en alquileres. la propiedad Y privada congeló. subordinada a un bien social? No te lo estoy diciendo desde el No es ultra- chicana, es pregunta de verdad. No, es una pregunta en serio. ¿Crees Creo que en- tiene que tener una función social. No, sí, con función. En mi caso, yo la pregunta te la hago. Si debe existir o la negás totalmente o la aceptás bajo cierto contexto donde tiene que ver la comunidad también. No, yo creo que tiene que tener una función social. Nosotros presentamos un proyecto, es más, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires lo dice. Pero la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, si algo que no se déjalo. cumple, es eso. Pero el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice que las viviendas vacías de la ciudad, el gobierno de la ciudad tiene derecho a ponerlas para que se alquilen. No quiere decir sacársela al propietario, ¿eh? Sí, exacto. ¿Y si ¿Sí? están a la venta? Mirá, yo hoy veía avisos,
yo la paso muy bien, veo avisos cuando estoy con tiempo libre. Yo vi avisos ¿En tus hoy. tiempos libres mirás avisos? Miro avisos y como el de Airbnb. ¿Sabes que yo hago lo mismo, Digo, por eso, Todo me el estoy mundo encontrando hace lo muchos mismo. puntos en común. Todo el mundo y hace lo los mismo. voy siguiendo Sí, y sí. veo si se alquilan o no y a qué precios. Mira. Y hoy veía avisos. Pero no está en la inmobiliaria. Vos estás enojado con las inmobiliarias, pero cada vez son Yo no más estoy plataformas enojado con las online. inmobiliarias. Yo quiero que las inmobiliarias dejen de ser tan delincuentes como son, nada más. Que cumplan la ley. Vamos llamando ahí al colegio para que Mirá, se el atienda. colegio, esperá, lo último. No, es que no te quiero despedir. Ah, ¿Te quedás conmigo un sí, ratito? solo lo del colegio Sí. te digo. El colegio fue creado por la legislatura porteña. Todos los colegios los crea la legislatura de cada provincia. El colegio de la Ciudad de Buenos Aires tiene la obligación, porque la legislatura le dio esa facultad, de controlar el cumplimiento de la ley. Tiene que controlar que los matriculados cumplan las leyes. Hace poquito la presidenta del Colegio de Corredores de la Ciudad de Buenos Aires Sí. dio clases en un programa de radio muy conocido de cómo incumplir la ley. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires teníamos una ley que nos obligaba a pagar las comisiones a los inquilinos. Nos cobraban todas las inmobiliarias, en vez de cobrarnos un mes, nos cobraban 2 meses. Por esto que te digo, de que te sentás en una inmobiliaria y hacen con vos lo que quieran. Presentamos un proyecto de ley en la legislatura, demostramos en la justicia primero Sí, ya no. que nos estaban cobrando 2 meses de comisión todas, les embargaron las cuentas, etcétera. Yo soy el más odiado. En la legislatura porteña se votó la ley. Las comisiones ya no las paga más el inquilino en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, muchas inmobiliarias de la ciudad lo hacen. Te dicen que en realidad no es por comisión, sino que es por esto. Por lo tanto, escuchar al mercado, vos me decías estoy radicalizado, pero la verdad que escuchar al mercado inmobiliario, dar clases de lo que hay que hacer con la vivienda, cuando son especialistas en robarnos y sacarnos Gervasio, todo te lo que pido pueden. te quedes. Antes de irme al corte, parece que está Gustavo Barrientos y que nos trae a Javier Milei, que tiene algo para decir, ya que dijiste el mercado. Gustavo, ¿tenés algo para aportarnos desde Milei? Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que hay que escuchar al mercado. Sí, a ver, la inflación hoy está como los globos chinos, está súper arriba, ¿sí? Y en algún momento hay que bajarlo, ¿sí? A ver, y el discurso del presidente hoy tiene menos valor que el billete de 100 de cara chica, ¿sí? A ver, digo, En un rato volvemos también y lo vamos a tener a Alberto. Quédense, ya tenemos más para que sepas.